gran porcentaje es agua, el 60% del peso corporal es agua. Eso en un adulto joven de 70 kilos, aproximadamente ese 60% de su peso representaría más o menos 42 litros. El resto, el 40% restante, son sólidos. Bueno, estos líquidos, este 60% está distribuido en diferentes compartimentos. ¿Sí? Inicialmente son dos, que sería el espacio intracelular, es decir, dentro de la célula, y el espacio extracelular, que está considerado o está conformado por el líquido intersticial, por el espacio que hay entre las células y el espacio intravascular. Eso se llevan un porcentaje del 60%, se llevan un porcentaje. Vean, de los 42 litros, en el espacio intracelular quedarían confinados 28 litros, es decir, el 40% del total. Y el 20% restante lo encontraríamos en el espacio extracelular. Este espacio extracelular está compuesto por el intersticial y el intravascular. ¿Sí? El 15% es el intersticial, que corresponde aproximadamente a 10.5 litros, o sea, 10 litros y medio. Y el plasma, que nosotros consideramos que es hasta 5 litros, aquí colocan una cantidad aproximada de 3.5 litros, pero sabemos que es el volumen plasmático. Entonces, aquí importante es ver qué características tiene. Sabemos cómo están distribuidos los líquidos, pero hay que ver qué características hay en cada uno de esos espacios para garantizar que la dinámica de estos líquidos sea de tal manera que facilite el equilibrio. Es decir, dentro de la funcionalidad, debe de mantener esa constante, se deben de mantener de manera constante. Para que se mantengan así, pues depende mucho de su composición. Aparte del agua, pues debe de estar compuesto por algunos elementos que vamos a ver. Esta diapositiva simplemente es para que vean cómo están los espacios, el contenido de cada uno de ellos, el porcentaje de agua que se lleva cada uno de ellos y quién los separa, quién separa cada uno de estos espacios. Estos espacios son dos barreras generales, ¿sí? El espacio entre el líquido intracelular, es decir, entre el espacio intracelular y el líquido intersticial, hay una membrana, pues es la membrana de la célula. Eso se va a comportar como una barrera. Importante porque tenemos que saber qué características tiene la membrana celular. Es una barrera semiimpermeable, va a permitir el paso de uno y a otro lado de la membrana, de agua, algunas moléculas por difusión simple, o transportarse a través de ella algunos elementos, pero no todos. Entonces se podrán mover los iones, se podrán mover electrolitos, pero tal vez no es permeable a las proteínas. Entonces, una de las características es de que este espacio pues, va a tener proteínas que no se van a mover a través de esa membrana. Pues muy bien, entre la célula y el espacio intersticial tenemos la membrana celular. Luego tenemos el espacio intersticial, que es el espacio que se encuentra entre las células. Ese se va a separar del líquido intravascular, es decir, el espacio intravascular del contenido de los vasos sanguíneos a través de la membrana capilar, que también sabemos que tiene una característica, o sea, es un endotelio, es permeable a algunos elementos e impermeable a otros. Entonces, con esas características, pues sabemos que los espacios van a estar confinados
que son dinámicos porque se van a mover elementos a través de estas barreras, de estas dos membranas, de la membrana celular y de la membrana capilar, y que eso lo hace dinámico, pero dentro del dinamismo se mantiene un equilibrio, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cómo se mantienen estos líquidos corporales en sus espacios adecuados, con las características adecuadas, lo que garantiza el funcionamiento del sistema. Cuando esto se mueve de manera anormal y tenemos elementos que no corresponden a un espacio, modifican el estado de equilibrio y se rompe la funcionalidad del sistema de distribución de líquidos corporales. Ahorita lo vamos a ver. Hasta ahorita alguna duda. Pues tenemos el líquido intracelular el 40%, el líquido extracelular el 20%. Este extracelular está compuesto por el intersticial y por el intravascular. Dentro del intravascular está comprendido el plasma. El plasma es la parte líquida, bueno, es la sangre que está compuesta por una parte de células formes, que serían los eritrocitos, células blancas, plaquetas, etcétera. Y la parte líquida, que es el plasma con algunas de las proteínas que están disueltas en él. Entonces, el espacio intravascular contiene la sangre, que está dividida en la parte sólida, que sean los elementos sólidos, y el plasma. Eso es importante porque la sangre tiene un porcentaje de células forme y de líquido. ¿Qué proporciones son? ¿Se acuerdan? 55-45. Ok, entonces es lo que conocemos como hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de células formes en sangre, y es del 45%, ¿de acuerdo? Y la parte líquida sería el 55%. Ahí van algunos elementos, por ejemplo, las proteínas. Si quisiéramos ver solamente la parte líquida, sería el suero, pero entonces el plasma se considera que es la parte líquida y algunas proteínas que están diluidas en él. Entonces, estas características, cómo están conformados, las proporciones y quién los separa, son importantes para ver la dinámica de los líquidos corporales. Pues primero vamos a ver cómo estos líquidos, ese 60% se mantiene de manera constante. Y en esto incluye la cantidad de agua que ingresa al cuerpo debe estar en equilibrio con la cantidad de agua que se pierde. Entonces, en esta diapositiva les pongo los mecanismos a través de los cuales se ingresa agua al organismo y a través de cuál se pierde. Y si se fijan, el total de ingresos es el mismo que el total de pérdidas. Dentro de los ingresos tenemos los líquidos ingeridos, más o menos 2100. Esto varía, tórtora, por ahí, ahorita les pongo la imagen de tórtora, y son una variación de 200 mililitros. Pero lo importante es que vean que se mantenga el equilibrio. Son líquidos ingeridos, 2 litros con 100, 2.1. El metabolismo serían 200 mililitros. En total, 2.300 mililitros. En la parte de los egresos, tenemos las pérdidas insensibles por piel. ¿Como cuáles serían esas? Esto es lo que normalmente se está perdiendo. Lo que ingresó, de alguna manera, tiene que ser eliminado. ¿Cuáles serían las pérdidas insensibles en piel? Sudor.
Acá lo tenemos. No, ese es separado. Ajá, creo que Ajá. cuando es insensible por piel es como algo natural que tu cuerpo, o sea, no puede controlar y es por eso que los quemados pierden muchísima agua porque pierden la capa de lípidos que retenía esa agua y entonces se deshidratan muy, muy, muy fácil. Pero pues Sería, no es separado del sudor, pues. sí, es diferente, muy bien. Sería como la transmisión de calor, esa generación de calor de alguna manera propicia que se pierda humedad. Es diferente al que estén activas las células sudoríparas. Por ahí es un apartado de 100 mililitros, van las insensibles 350, el sudor 100. También insensibles en pulmones. ¿Cuáles serían las pérdidas insensibles en pulmón? ¿Podría ser el agua que se pierde por la exhalación? El vapor de agua. ¿Se acuerdan qué porcentaje del aire representaba la humedad a nivel de las vías respiratorias y el alveolo? ¿Se acuerdan? Como Ese 10. No, un poquito más, hasta 47%. Digo, 47 milímetros de mercurio del contenido total del aire, no 47%, no, era 47 milímetros de mercurio pudieran estar relacionados con... Entonces, ahí se pierde CO2 y se pierde agua durante el proceso de la inspiración-expiración. En heces, más o menos 100 mililitros, y en orina, lo que hemos visto hasta ahorita, pues en promedio 1400, pudiendo llegar a ser más. Aquí esto debe de estar en equilibrio. Si ingresamos más líquidos, tenemos que verlos también reflejados en las pérdidas. Por ejemplo, en algunas situaciones especiales, o sea, ingerimos grandes cantidades de líquido en poco tiempo. Pues eso se va a ver reflejado en la filtración glomerular, en la generación de un producto final que es la orina. Entonces, ingerimos grandes cantidades de agua sin electrolitos y esto se va a ver reflejado también en las pérdidas para que al final los ingresos y los egresos sean equilibrados. O también si tenemos poco ingreso de líquidos, por ejemplo, que pues también lo vamos a ver reflejado en los mecanismos que se encargan de regular las pérdidas. Se va a disminuir las pérdidas para mantener el equilibrio. Por ejemplo, si ese día no se ingirió agua y hay un estado de deshidratación, pues va a disminuir la cantidad de orina, va a disminuir tal vez la pérdida a través de otras vías, ¿no? Por ejemplo, en heces, las heces van a ser más firmes para evitar la pérdida de agua y mantener ese equilibrio. Entonces esto debe de ser constante. ¿Qué sucede si tenemos muchos ingresos y tenemos alteraciones en los mecanismos que están de alguna manera regulando las pérdidas? Por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal ingresa agua, pero alguno de los mecanismos que lo eliminaría no funciona. ¿Dónde se quedaría ese líquido? Eso es lo importante, es lo que vamos a ver ahorita. Ese líquido sería líquido sobrante y rompería el equilibrio en los diferentes espacios. Sabemos que esa cantidad de líquidos es de alguna manera constante. El hecho de que mantengamos el 20% en el extracelular y de ese un 15% en el intersticial y el 5% en el intravascular se puede ver afectado si alguno de los sistemas que se encargan de regular las pérdidas está disfuncional. Entonces tendríamos
si se absorbe mucho líquido, o sea, ingresamos mucho líquido y no tenemos quien lo elimine, digamos que se queda contenido en el intravascular. ¿Qué modifica? Pues modifica la composición general de este espacio. Y al modificarse pues habría la posibilidad de que se modifiquen los demás, dependiendo de otros elementos que vayan incluidos, si hay electrolitos o no hay. Si fue solamente el ingreso de agua sin electrolitos, eso lo único que va a hacer es aumentar este espacio, el intravascular. El agua se va a absorber por el intestino, pasa a los vasos sanguíneos, a la circulación, y como no hubo ingreso de electrolitos, esto va a alterar la osmolaridad, va a diluir el espacio intravascular. Entonces eso ya cambió la osmolaridad del espacio intravascular y el agua va a tender a moverse hacia un espacio en donde haya electrolitos en mayor proporción, en mayor concentración. Entonces se va a ir al espacio intersticial y muy probablemente después al intracelular. Entonces ya se movió de manera anormal ese líquido porque no hubo quien regulara su eliminación. Al final vamos a tener el líquido intracelular con más de 28 litros, con un porcentaje mayor, y eso en la presencia de agua en un compartimento de manera anormal, ¿cómo se le llama? Retención. Edema. Edema. Entonces, dentro de la célula, entonces diríamos que hay una acumulación de agua en el espacio intracelular. Eso es edema intracelular. Y eso puede tener repercusiones. El hecho que haya más agua en el espacio intracelular, ¿a qué los puede llevar? ¿Qué puede originar? Aumenta la presión. Se pueden como romper, ¿no? De que la membrana. Sí, se puede lisar la célula. Si la cantidad es tal, puede provocar lisis celular. Entonces, no es un fenómeno superficial, o sea, las repercusiones al final pueden llegar a ser la muerte celular. El hecho de que aumenten los espacios físicos, ese espacio dentro de la célula, en el espacio intracelular, ese espacio físico que aumente, provoca distorsión funcional. Los organelos están dispuestos en cierta disposición espacial ahí adentro, dentro de la célula. Y eso se puede ser modificado, aparte de que la célula puede romperse por edema, ¿sí? Por llegar a la lisis celular. Entonces es importante que los ingresos de agua y las pérdidas, los egresos, estén en equilibrio. Si hay un ingreso de más, debe de haber mecanismos, los que lo van a eliminar, se van a activar para mantener este estado de equilibrio. Igual, si no hay ingresos, si bajan la proporción de ingresos, las pérdidas también tienen que disminuir. Todo para mantener un estado de equilibrio. ¿Sí? Este es lo que les decía, la que viene en tórtoro. La diferencia son por ahí 200 mililitros. Tómenlo en cuenta. Si hacen la sumatoria, pues al final aquí serían 2.500 mililitros, tanto de ingresos como de egresos. Entonces, es una pequeña variante por ahí. Si leyeron ese libro, pues es lo que se van a encontrar. Los otros datos son de Guyton, ¿no? Bien, ahora vamos a ver esos espacios, cómo están conformados. Sabemos que hay un espacio dentro de las células que se llama espacio intracelular y uno que está fuera de las células que se llama líquido extracelular, que está compuesto por el intravascular y el intersticial. Constantemente estamos mencionando cuál es la composición o cuál es la concentración de sodio en el espacio extracelular. Entonces todos decíamos 142.000 equivalentes. Bueno, pues aquí vamos a ver cuáles son las concentraciones de cada uno de estos elementos, en cada uno de los espacios. Si se fijan, las
las concentraciones en cada uno de los espacios son muy similares. En el espacio extracelular, entre el espacio intravascular y el líquido intersticial, forman el mismo espacio, se llama espacio extracelular, pero su composición, la concentración de sus elementos tiene ligeras variaciones, y ahorita vamos a ver cuáles son. Vamos a analizar cada una de estas variaciones para que lo analicen, lo hagan consciente y mantengan la información, porque esa información es la que van a manejar durante toda su carrera, durante toda su fase de adiestramiento. Esto es básico porque de esto depende la funcionalidad celular, orgánica, y por lo tanto el mantenimiento del equilibrio fisiológico. Vean, vamos a primero analizar el espacio intracelular, es decir, qué hay dentro de la célula. Vean, la composición general es de 200 milequivalentes que son proporcionados por los elementos positivos, digamos los cationes, y 200 milequivalentes que son proporcionados por los aniones. Pues vamos a ver cuál es el catión más importante en el espacio intracelular. Ya lo sabemos, ustedes nada más díganmelo. Potasio. ¿Cuál? El potasio, háganlo consciente. El potasio es un ion, es un catión, y es de predominio intracelular. Vean las concentraciones, lo hemos platicado en el transcurso de las sesiones, donde veíamos la dinámica de los iones, y veíamos el potasio, su mayor concentración es intracelular. Vean la concentración que tiene, 150 milequivalentes dentro de la célula. Entonces el principal catión intracelular es el potasio, y de eso va a depender la dinámica de la reabsorción del potasio. Ahorita lo vemos ya puesto en función. Tenemos además el sodio, o sea, sí hay sodio dentro de la célula, pero vean la concentración que tiene. Son 10 milequivalentes, y el magnesio 40 milequivalentes. En total, son los responsables del mantenimiento de estos 200 milequivalentes de cationes dentro de la célula. Si se fijan, aquí no hay calcio. ¿Dónde está el calcio? Exacto. Que no interrumpa con las funciones. Sí, muy bien. Entonces diríamos, bueno, ¿y que no existe el calcio intracelular? Bueno, está dentro de la célula, pero no está en el citosol, sino que está en compartimentos, que en un momento dado puede ser exteriorizado, y eso modificaría en alguna manera el comportamiento de estos cationes aquí. Entonces, los 200 milequivalentes de cationes dentro de la célula son dependencia directa de los 150 milequivalentes de potasio, 10 de sodio y 40 de magnesio. Vamos a ver la parte negativa. ¿Quiénes son los responsables de la negatividad, la carga de aniones dentro de la célula? Vean, los principales son los sulfatos, los fosfatos, que entre los dos más o menos tienen una concentración de 150 equivalentes. 10 de bicarbonato, y las proteínas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho las proteínas dentro de la célula pues tienen carga negativa y son las responsables, junto con los sulfatos y los fosfatos, del mantenimiento de la electronegatividad dentro de la célula? Y es importante de que las proteínas, a través de esa membrana que habíamos visto, estaba acá, a través de esa membrana, no pueden salir de la célula. Entonces son cargas negativas constantes dentro de la célula, y que no se van a mover, no van a difundir hacia el espacio intersticial. ¿Qué sucede si se lesiona la membrana y salen las proteínas?
y se extravasan y quedan en el espacio intersticial. ¿Qué efecto provocaría algo tan simple como la movilización de proteínas a este espacio del intersticial? Pues ¿Qué supongo que sucedería? podría mover el líquido que está en los vasos, ¿no? Perfecto. Entonces, si se mueven las proteínas, cambiaría esa presión que ejercen las proteínas, que se llaman la presión osmótica coloidal, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto? Pues jalaría agua al espacio en donde estén contenidas. Entonces ya la distribución del líquido ya no sería la adecuada. Se fue agua a un espacio en donde no le corresponde. Eso va a provocar edema en el intersticio. ¿Por qué? Porque se movieron las proteínas. Importante que haya integridad en esa barrera celular. Entonces, tenemos 200 miliequivalentes por cationes, 200 por aniones. El cation más importante es el potasio y el anión más importante son los sulfatos, y las proteínas deben de tomarse en cuenta porque es un valor constante, o sea, es cargas negativas constantes y que no van a moverse, no van a difundir a través de la membrana celular. Y si se fijaron, ahí falta un anión. ¿Ya se fijaron que no hay cloro en ese espacio? ¿Eso qué les puede favorecer? Bueno, favorecer o de alguna manera determinar pues, cómo se va a mover el cloro conforme se lleve a cabo su reabsorción. ¿Sí? Lógicamente el cloro se va a mover a través de las membranas siguiendo gradientes de concentración. Entonces va a ser, esa dinámica pues va a depender de dónde sí hay y en qué concentración hay. Entonces no hay cloro y ahorita vamos a ver cuál es la dinámica de cada uno de ellos. Entonces tenemos ya bien caracterizado el espacio intracelular. ¿Alguna duda con él? ¿No? Bueno, háganlo consciente, analícenlo, porque son los valores que vamos a manejar constantemente. Ahorita que veamos osmolaridad, vamos a ver quién es importante y por qué. Bien, pasamos al espacio extracelular. Este líquido extracelular está compuesto por el intravascular y el intersticial. Esto, lo que hay dentro del vaso sanguíneo, lo que tenemos circulando en sangre, y lo que tenemos en el espacio entre las células, que sería el intersticio. Si se fijan entre los dos, la cantidad de miliequivalentes es más o menos la misma. Conforman el mismo espacio, los dos son del mismo espacio, pero los componentes son diferentes. Vean, hay pequeñas variaciones y son las que tenemos que analizar. Vamos a ver qué hay en el espacio intravascular. Tenemos cationes y tenemos aniones. El responsable, el catión más importante en el espacio intravascular, ya lo vieron, es el sodio, siempre lo hemos dicho, o sea, es el elemento positivo, el catión más importante en el espacio intravascular. Por lo tanto, en el líquido extracelular, sus concentraciones de alrededor de 142 miliequivalentes. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque para ver la función renal sabemos que hay esa concentración circulando, 42 miliequivalentes por litro. Entonces después sabemos que se filtra el 100%, entonces en el filtrado son 180 litros, entonces podemos nosotros calcular la carga filtrada, ¿sí? Entonces el principal catión es el sodio y tenemos algunos otros cationes con menos concentración, que sería el potasio con 4 miliequivalentes, comparado contra los 150 que hay dentro de la célula, pues la diferencia es mucha. El calcio circulando es aproximadamente 5 miliequivalentes y magnesio 3.
Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, de qué depende estas concentraciones, cómo se mantiene cómo participan en la dinámica de los líquidos o no en el mantenimiento de la estabilidad del espacio. De los aniones, ¿cuál es el más importante que ven ustedes ahí? Vamos, que es el cloro con 103 milequivalentes. Y tenemos un porcentaje alto de proteínas. Estas proteínas, al igual que las proteínas intracelulares, estas son las proteínas que traemos circulando en sangre. Estas tampoco se mueven despacio, son constantes, eso ya lo hemos platicado. Estas proteínas van dentro de los vasos sanguíneos y no se mueven hacia el intersticio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí hay una membrana que se llama endotelio que impide que estas proteínas salgan de este espacio. Y son las responsables de mantener fuerzas osmóticas. De las fuerzas de Starling habrá alguna de esas fuerzas que la tendencia es a mantener el líquido circulante. Entonces es constante y estas no se mueven despacio, ¿de acuerdo? Son, Doctor, dígame. ¿ese 16 significa 16%? ¿O 16 qué? No, son 16 mil equivalentes. Sabemos que esos están dados por concentraciones en miligramos por decilitro, pero representan 16 mil equivalentes como carga negativa. Digamos, la carga negativa que hay dentro del pool osmolar, ¿sí? Serían 16 mil equivalentes, pero que sabemos que en realidad son miligramos por decilitro, o sea, la medida de las proteínas es en miligramos por decilitro. ¿Y por qué si el cloro le gana como por mucho, las proteínas siguen siendo más importantes? No, los dos son importantes, ahorita lo vemos. Lo que pasa que Ajá. este cloro, en combinación con el sodio, una vez que se mueve, entonces entre los dos son responsables de la carga osmótica de un tipo, pero las proteínas son constantes, entonces esas se mantienen dentro del vaso y también son componente fundamental, nada más que ahí se llama presión osmótica coloidal, es dependiente de las proteínas. Los otros dos, lo que van a condicionar, por ejemplo, el sodio y el cloro, una vez que se mueva el sodio, difunda el sodio, por gradiente electroquímico se va a mover el cloro. Y una vez que se mueven los dos, fíjense, son alrededor de 200 milequivalentes osmolares. Y eso lo que va a hacer es jalar agua. Entonces ya es combinado el efecto y es jalando agua, van a modificar presión hidrostática, que sería de las fuerzas que estarían en algún momento dado compitiendo con las que ejercen las proteínas. Entonces, sí es importante, se van a considerar, de hecho ahorita lo platicamos, entre los dos, se van a, entre estos como se muevan estos iones, son responsables de osmolaridad, por supuesto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo platicamos, que una vez que se mueve el sodio, se mueve el cloro, y moviéndose el cloro modifica la osmolaridad y el gradiente electroquímico, entonces va a mover al potasio, va a mover al calcio, va a mover al magnesio. Sí, y en particular el potasio lo va a mover contra gradiente, no porque lo tenga que meter a la célula ¿cuántos tiene? Tiene 150 equivalentes. Entonces el potasio no va a entrar a la célula, porque no hay bombas que metan el potasio a la célula, pero sí se va a ir por espacios paracelulares, y es como se reabsorbe el potasio, siguiendo esta dinámica, Elizabeth. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado? Entonces, no se mueve a través de un mecanismo transcelular, sino un mecanismo paracelular. Entonces, sí son responsables y no
no es que tenga más peso, sino que cuando se mueven estos aniones y cationes entre los dos, crean fuerza osmolar, jalan agua y aumentan la presión hidrostática, que puede en un momento dado estar a favor o en contra de la presión que ejercen las proteínas. Y aquí lo interesante es de que las proteínas son constantes dentro del vaso sanguíneo, esas no se mueven hacia el espacio. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ojo, en el espacio intravascular, en el vaso sanguíneo, el principal anión es el cloro y las proteínas como elemento fijo dentro de los vasos sanguíneos. Tenemos el bicarbonato, que es otro anión, y hay una concentración más o menos de 27.000 equivalentes. Pocos sulfatos y fosfatos comparado con lo que hay en el espacio intracelular. Ácidos orgánicos. Entonces, ya tenemos caracterizado el espacio intravascular. El principal catión es el sodio, el principal anión es el cloro. Y aparte tenemos un componente muy importante que nos mantiene o nos regula presión osmótica coloidal, que son las proteínas que están circulando. Porque es importante que estas no difunden a través de la membrana, es constante dentro de los vasos. En el intersticial, en el espacio intersticial, hay pequeñas variaciones de estas concentraciones. Por supuesto, si se fijan, la primera es que no encontramos proteínas en el espacio intersticial, o cuando menos son poquitas, porque estas son, ¿se acuerdan que lo comentamos? Son proteínas de estructura, colágeno que esté, pero es estructural y son osmóticamente con poco peso en la generación de fuerzas osmóticas. Entonces, un equivalente, pero son proteínas de soporte, nada importante que lo hace diferente al espacio intravascular. Aquí los cationes, el catión sigue siendo el más importante, el sodio, y hay muy pequeñas variaciones con los otros cationes. Mismo potasio, muy similar el calcio y muy similar el magnesio. Vean los aniones. El cloro, 114 en el intersticio, el bicarbonato un poco más, hasta 30 miliequivalentes, hay 3 miliequivalentes de diferencia. Sulfatos y fosfatos normales, ácidos orgánicos normales y proteínas, es la diferencia. Aquí en el intersticio no tenemos proteínas. ¿Qué sucede si aquí hubiera proteínas de cualquier tipo, si hubiera un aumento en las proteínas? Por ejemplo, que fallara el sistema linfático y hubiera fuga de proteínas en este espacio. ¿Qué sucedería? Pues por ósmosis jalaría agua del espacio o del intravascular o del intracelular al espacio intersticial, a un espacio en donde si la cantidad de agua, si es de más, está fuera de equilibrio, entonces es edema intersticial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estos espacios se deben de mantener constantes. ¿Cuánto? Aquí debe de haber 154 miliequivalentes por cationes, 154 por aniones, muy similar en el intersticial y mantener constantes las concentraciones dentro de la célula. Importante porque aquí es donde entra en juego los mecanismos reguladores, o sea, ¿quién se encarga de mantener estas concentraciones? Pues en parte es quien las filtra y quien las reabsorbe y quien las mantiene en estos niveles, que sería el riñón. ¿Cubriendo qué función de las 6 fundamentales que vimos? Cubriendo la función de mantenimiento del equilibrio hídrico y el mantenimiento en el equilibrio iónico. O sea, esas funciones que hace el riñón,
pues tienen repercusiones en el mantenimiento de los espacios y los líquidos corporales. Estos niveles constantes, parte fundamental, quien tiene esa función son los riñones. Ahora sí, vamos a echar mano de lo que ya sabemos para explicar el por qué mantiene 142.000 equivalentes, por qué mantiene 4 de potasio, 5 de calcio, 3 de magnesio, los aniones. Bueno, pues es la manera en que cómo ingresan al organismo, cómo se absorben, pasan a circular a sangre y dependiendo las concentraciones, tienen que ser filtrados y dependiendo de las concentraciones que hay en plasma y las concentraciones que fueron filtradas, pues se dispondrá si se reabsorbe o se eliminan. Y a partir de esa función se mantienen los niveles constantes de estos espacios. Si yo tengo disfunción en el riñón y pierdo todo el potasio, todo el sodio que está en el plasma, lo filtra, y no tengo capacidad de reabsorberlo por lesión tubular, entonces voy a perder el sodio y en automático pierdo el equilibrio en mis espacios. ¿Qué sucede si tengo poco sodio circulando? Es decir, una hiponatremia. Lo ingresé, lo consumí, se absorbió por intestino, pasó a sangre, pero mi función renal es insuficiente y perdí el sodio a través de la orina. Tengo una orina con demasiado sodio, incapacidad en su reabsorción. Eso es un ejemplo hipotético, pero eso me va a dar una repercusión fisiológica. ¿Qué sucede si no tengo niveles adecuados de sodio en mi espacio intravascular? Tengo una hiponatremia, bajó de 135, que es el límite. ¿Qué sucedería? Explíquenme la secuencia fisiopatológica del que yo no pueda contener niveles normales de sodio. Tengo 135. ¿Qué me va a provocar? ¿Qué tan grave puede ser? Díganmelo. ¿Alguien? Pues se reduciría la presión hidrostática, ¿no? Ok. Entonces no tengo quien ejerza presión hidrostática. ¿Qué más? ¿Qué sucede? ¿Eso qué provoca? También se podría haber afectado la frecuencia cardíaca o la presión arterial porque es necesario el sodio, ¿no? Para Ajá, pero en la dinámica entre los espacios, si yo tengo poco sodio ahí, ¿qué repercusiones tiene? Si ejerce fuerza osmolar, es decir, me mantiene el agua ahí. ¿Qué sucede si yo no tengo sodio? Se vuelve hiposmótico, ¿no? Perfecto, entonces está diluido ese espacio, no tendría solutos. Perdí mi soluto más importante ahí, el de mayor concentración. Entonces tengo mucha agua circulando con poco soluto, es un estado hiposmolar. En automático, ¿qué va a suceder, Gustavo? ¿A dónde se va a mover el agua por ósmosis? Al túbulo. Bueno, se va a mover al espacio en donde encuentre mayor soluto, entonces puede irse hasta el espacio intracelular. Si dentro de la célula tengo los 150 miliequivalentes de potasio y tengo estos miliequivalentes, esa concentración de miliequivalentes aquí adentro de la célula, pues el agua se va a pasar y va a ingresar a la célula. Entonces un estado hiposmolar generado porque no tengo el catión más importante en mi espacio intravascular, pues el agua se va a mover al espacio intracelular, ¿sí? Y me va a provocar edema celular, ¿sí? Muy probablemente con lisis celular. Y Joana, si no tengo sodio y se movió el agua hacia otro espacio, que es el intracelular, y me provocó edema celular,
pues sí voy a tener poco volumen circulando después. Y eso me puede tener repercusiones en mi presión arterial. Si no tengo volumen circulando, perdería uno de los elementos que me generan presión arterial. ¿Bien? Habría mecanismos compensatorios, etcétera, pero simplemente el hecho de que yo no tenga el catión circulando ya me provocó alteraciones intracelulares y tal vez hemodinámicas. Entonces sí pudiera haber alteraciones en la presión, Joan, porque se perdió sodio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, ¿de quién depende que se mantenga ese sodio ahí? Que me mantenga esos 142 miliequivalentes. Pues el que vigila que se ingrese sería el tubo digestivo. Una vez que lo ingresamos, consumimos sal o productos, alimentos que lo contengan, se reabsorbe a sangre y una vez modificando las concentraciones en sangre, pues se verá al momento que pase por el riñón si ese sodio es el suficiente para mantener las concentraciones o si está en exceso. Entonces, ¿de qué depende? Pues de que estos 142, perdón, la concentración en sangre se filtre en el riñón y esa filtración, pues de esa filtración va a depender la función específica de reabsorción, qué tanto se tiene que reabsorber. Entonces, aquí ayúdenme a alguien que tenga una calculadora. Bueno, vamos a calcular qué tanta carga filtrada hay de sodio. Sabemos que hay 142 miliequivalentes por litro. ¿Cuántos litros se filtran al día? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la cantidad del filtrado al día? 180 litros. Entonces, si ustedes multiplican, 142 miliequivalentes por litro por 180 litros al día, y les va a dar aproximadamente 25.550 miliequivalentes por día. Esa es la carga filtrada por día del sodio. Es muchísimo. Y de eso va a depender qué tanto se reabsorba, dependiendo de las condiciones del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién mantiene esas concentraciones de sodio? Pues las concentraciones plasmáticas que son filtradas, 25.500, ¿qué tanto se va a reabsorber? ¿Cuánto habíamos quedado que se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal? 65%. Perfecto, 65%, eso es altísimo. ¿Cuánto le dejaría para la reabsorción tubular distal, allá en los túbulos colectores por las células principales? ¿Se acuerdan que más o menos ahí ya nomás llega un 5%? Ustedes sacan el 5% de los 25.000 miliequivalentes, más o menos serían 511 miliequivalentes en 24 horas, sería de control hormonal por aldosterona en funciones distales. Entonces, el gran porcentaje, el 65%, es de túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿quién es el responsable del mantenimiento de este sodio en el espacio intravascular? Pues es el túbulo contorneado proximal. Es decir, se filtra, la carga filtrada fue de 25.500 y de él depende que en el túbulo contorneado depende que se reabsorba para mantener 142 miliequivalentes por litro. Constante, porque si lo mantiene así, mantiene fuerza osmolar y va a mantener el agua en su espacio adecuado y evita que el agua se desplace hacia otros espacios. Entonces se entiende toda la dinámica. ¿Quién es el más importante de los elementos aquí? Y ya vieron que es el sodio, pero ya vieron cuál es el papel que juega el riñón en el mantenimiento de ese sodio. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si tenemos un ingreso de grandes cantidades de sodio? ¿Cuál sería el comportamiento?
Es decir, tenemos un estado de hipernatremia. ¿Qué sucederá con los líquidos? Jalaría más agua hacia donde hay más sodio, ¿no? Perfecto, hacia el vaso sanguíneo, y eso aumentaría, ¿qué? La presión. Perfecto, tienes un aumento del espacio intravascular porque tienes mucho sodio y eso te aumentaría tu volumen circulante. ¿Quién captaría estos cambios en el volumen circulatorio? Y de repente, ok, dime. Puede ser el péptido natriuricular. ¿Cómo se llama? Natri, urético, Ajá, auricular. auricular. ¿Y ese qué función tendría? ¿Cómo funcionaría este sistema de regulación? Pues capta cuando hay un alto flujo sanguíneo, pues cuando llega mucho a las aurículas del corazón y secreta ese péptido y se encarga de disminuir el flujo sanguíneo. Vasodilata, ¿no? Ajá. El efecto neto al final tendría el natrio urético, tendría un efecto evitando la reabsorción, es decir, pasa el sodio al filtrado y por efecto de este péptido lo que vamos a tener es de que se filtre pero no se reabsorba. Si no se reabsorbe, entonces vamos a tener eliminación del sodio con agua y disminuimos la presión que generó un estado de hipernatremia, un estado de hipervolemia que teníamos secundario a esto. ¿Quién lo reguló? Pues lo reguló el riñón. Entonces el riñón es capaz de regular las concentraciones de sodio y por lo tanto las concentraciones, la cantidad de agua que hay en cada espacio. Manteniendo el sodio en su espacio, en concentraciones adecuadas, mantiene el agua en condiciones adecuadas y mantiene la estabilidad de los tres espacios, del extracelular en conjunto y del intracelular. ¿De acuerdo? Entonces vamos bien hasta ahí. Es una de las maneras como el riñón es capaz de mantener osmolaridad, balance hídrico adecuado, iones adecuado y por lo tanto osmolaridad adecuada. Ahorita vemos que Doctor, dígame. el péptido natriurético lo que hace es aumentar la presión de los capilares peritubulares. Pues tiene efectos inhibiendo, por ejemplo, aldosterona. Inhibe efecto, no es tanto vascular, tiene un componente hormonal. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento porque es uno de los objetivos. Entonces, al inhibir, pues vas a inhibir la reabsorción de sodio, por lo tanto la de agua. Entonces, más vascular son otros mecanismos que van a estar involucrados, que vamos a ver encima. Más vascular sistémico y pudiera ser vascular local sobre las arteriolas. Si este más bien es de tipo hormonal y lo que va a facilitar es que no inhibe la función de aldosterona, no se reabsorba sodio y se elimina. Bien, una vez que se mantiene este catión ahí, pues tendríamos que echar ojo de los demás. ¿Cómo se regula ese sodio? Nada más les quiero dar un recordatorio de cómo se regula. Entonces, nada más, esto ya lo vimos, pero ya ahorita es necesario que lo veamos ya desde el punto de vista funcional. Inicialmente en el túbulo contorneado proximal, ¿cuánto se reabsorbe? Ya habíamos dicho que el 65%. ¿A través de qué mecanismos? Pasivos y activos. En la parte apical tendríamos la presencia de contratransportes del sodio con hidrogeniones. ¿Se acuerdan? Este hidrogenión, ¿de dónde viene? Pues viene del movimiento, la escisión del ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Y los hidrogeniones son intercambiados con el sodio a través de este contratransporte. Una vez que caen los hidrogeniones
a la luz tubular, porque se reabsorbió el sodio, es decir, pasó a la célula el sodio, se une con el bicarbonato para formar ácido carbónico y después dividirse o separarse en CO2 y agua, y el bicarbonato, que no tiene un mecanismo de transporte específico, pues sería más fácil su ingreso como CO2 y agua a la célula. Entonces ya tenemos dos sistemas que están interactuando simplemente porque se movió el sodio. Este sodio, una vez que ingresa a la célula, para pasarlo contra el gradiente de, esto es siguiendo gradiente de concentración. ¿Cuánto hay en plasma? Que sería lo mismo del filtrado. 142. De ahí salen esos 142 que siempre hemos mencionado desde la semana pasada. Esos 142 son los que se filtraron de plasma, esos 25,000 milequivalentes al día que pasan aquí a la luz tubular, pues tienen una mayor concentración que la célula. Según lo que sabemos ya, ¿cuántos milequivalentes de sodio hay en la célula? Ahorita lo acabamos de ver. 142. No, dentro de la célula, mira. Dentro de la célula. Así es. 10. Por eso les digo, grábenselos, porque son números que vamos a manejar toda la vida, ¿de acuerdo? Pues tenemos acá 142 milequivalentes, que es lo mismo del plasma, y 10 acá adentro. Entonces, por gradiente de concentración, ¿de dónde a dónde se va a mover el sodio? Pues de la luz tubular hacia la célula. Y de la célula tiene que pasar a sangre. ¿A dónde? Pues al capilar peritubular. ¿Cómo lo va a pasar? Contra el gradiente de concentración, pues lo va a mover una bomba de sodio-potasio, ¿de acuerdo? El bicarbonato, que ingresó aquí como CO2 y agua, se vuelve a unir ácido carbónico, bicarbonato e hidrogeniones, deja sustrato para el recambio con hidrogeniones y el bicarbonato pasa a sangre. Aquí lo ponen con un simportador, pero puede ser con un contratransportador con cloro, moviendo un anión para un lado y el otro anión hacia el otro lado de la membrana, ¿de acuerdo? Ok, una vez que ese es el primer mecanismo que habíamos visto, la presencia de contratransporte con sodio. Y luego teníamos ese es en el túbulo contorneo proximal. En el asa de Henle, en la parte ascendente, tenemos otro mecanismo de transporte a través del cual se mueve el sodio del túbulo hacia la célula. Y esta proteína es la conocida como sodio-potasio 2-cloro, que van a mover estos 3 iones hacia el interior de la célula. Importante, ¿cuál es el gradiente de concentración del sodio aquí a este nivel? Pues encontramos 10 milequivalentes dentro de la célula, encontramos una alta concentración fuera y siguiendo gradiente se va a mover. El cloro, ¿cuáles son las concentraciones tubulares que deben de ser similares a las plasmáticas? Entonces acuérdense cuál es la concentración del cloro plasmático y en el filtrado. ¿Cuánto había en sangre circulando? 142. No, del cloro. Del cloro, pensé que hablábamos del sodio. No, el cloro. El sodio ya lo vimos, 142. 103. Pero vean el cloro, 103. Muy diferente al espacio intracelular, ¿no? Porque en el espacio intracelular pues no tenemos. Entonces fácilmente se va a difundir. Una vez que se mueve el sodio, mueve el cloro y a favor de gradiente, porque no hay, el gradiente es muy grande, 103 circulando o en el túbulo, y este cloro, una vez que entra a la célula por difusión simple, difusión facilitada a través de un canal de cloro, ingresa a la circulación. Esto es en la parte distal. Tenemos mecanismos en el proximal que ya analizamos, tenemos en el asa de Henle, que ya la conocemos, ya lo habíamos platicado, y tenemos, ahorita vamos a ver en las células
del contorneado distal y del colector, que serían las principales que nos regulan el sodio. Aquí ya nada más comentarles el potasio. Fíjense, aquí ingresa contra gradiente de concentración. ¿Cuánto es el potasio dentro de la célula? Lo acabamos de ver. Potasio dentro de la célula. 150. Perfecto. Entonces tenemos 150 aquí dentro de la célula. Y acá traemos circulando solamente 4.2. Digo, sí, 4.2 más o menos. Eso, hay un gradiente, pero en contra. Entonces es contragradiente. Sin embargo, entra a través de la célula, de la proteína, sodio, potasio, 2 cloros, pero vean, en automático egresa a favor de gradiente, porque acá hay, en contra del gradiente, saliendo, evitando el espacio intracelular, que aquí estaría con 150. Entonces, saldría a un espacio en donde hay menos concentración, que serán 4.000 equivalentes. Entonces, el potasio ahí por un transportador, un canal de potasio, que sale de la célula. O, ¿por qué? Pues porque aquí sabemos que hay 150 miliequivalentes intracelulares de potasio, ¿de acuerdo? Hasta aquí hay duda. Ahorita estamos viendo cómo se mueve el sodio en el túbulo. Ya sabemos, ya lo habíamos visto, pero ya desde el punto de vista funcional, para garantizar o mantener mi espacio extracelular con esa concentración de sodio. Si mantengo esos 142 miliequivalentes, mantengo fuerza osmolar y mantengo estable mi cantidad de agua en el espacio intravascular. Y evito que el agua se desplace a otros espacios provocando edema celular. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a través de un mecanismo tubular proximal, a través de un mecanismo en asa de Henle y a través de un mecanismo en el túbulo contorneado distal. En el contorneado distal y en la parte del colector tenemos la influencia de la parte o la regulación hormonal en la reabsorción de sodio. ¿Se acuerdan quién la da? Pues sí, la da la aldosterona, que depende de un sistema que está gobernado por renina, angiotensina, y la aldosterona como la última hormona que participa en el mantenimiento o la reabsorción del sodio hacia la célula y de la célula devolverlo hacia el capilar o al vaso recto. ¿Sí? Doctor. Sí, nada más rápidamente. Y aquí en el distal es un cotransporte con cloro. Sí, dígame, Elizabeth. Compañeros, No si importa. saben si para la próxima clase, la que sigue, también hoy va a ser a las 9:30. No sé si alguien sepa. Había dicho Ricardo que sí, ¿no? Que nos iban a dar chance. Pero no sé si fue una excepción de la clase pasada o ya todas son así. Roberto, ¿nos confirmas? La doctora Levy me había dicho que sí iba a dar la media hora, que sí iba a aplazar la clase de ella a las 9:30, todas las demás clases. Sí, también con la doctora Rocío. Pero de todas formas, pues ahorita le preguntamos. Bien, mañana. Sí, ya son las 9 y yo me fui así como más tranquilo porque ya me habían dicho que sí íbamos a tomar esa media hora. Pero ahorita me confirman, para si no los dejo que vayan a clase. Según yo no habría problema, profe. Ah, ok. Bueno, ustedes me dicen, si todos estamos de acuerdo, podemos continuar y tomamos la media hora que nos hizo favor la doctora. Sí, para terminar. Bueno, entonces seguimos. Ok. Sí. Bueno, entonces en el túbulo contorneado distal el sodio se regula, la reabsorción está regulada por un cotransporte con cloro. Y en las células principales, la aldosterona y la hormona antidiurética juegan un papel importante en la regulación hormonal. Habíamos dicho que aquí ya nada más llega
el 5% del sodio que se filtró, que eran 511 miliequivalentes en 24 horas. O sea, es decir, solamente llegó el 5%, pues esos 5% es importante. Son 511 miliequivalentes en 24 horas, que puede estar siendo regulado en la célula principal. Uno, por la aldosterona, que facilita la expresión como factor de transcripción, la síntesis de proteínas de membrana para dejar pasar el sodio en la membrana apical, y la otra también en la síntesis de la bomba sodio y potasio para sacarlo hacia el vaso sanguíneo, hacia el capilar recto o hacia el peritubular. En este caso sería el capilar recto, el vaso recto. Y esas serían las funciones de aldosterona. Las de hormona antidiurética sería con la expresión, la síntesis y expresión de proteínas de membrana que se llaman acuaporinas y manejan, ahí más que nada es la regulación del agua, pero la de aldosterona sería la importante en el mantenimiento de la reabsorción del sodio. Ese 5% que llega, 500 miliequivalentes en 24 horas que llegan a la parte más distal. Pues ya tenemos todos los mecanismos tubulares, más bien todos los mecanismos de la nefrona involucrados en el mantenimiento de la osmolaridad, porque mantuvo la filtración del sodio y su reabsorción en el proximal, su reabsorción en el asa de Henle, su reabsorción en el contorneado distal y su reabsorción en las células principales en el colector. Todos estos mecanismos están implicados en la función renal para regular concentraciones plasmáticas de sodio. ¿De acuerdo? Aquí nada más les ponía otro de los cationes, es el potasio, y siempre hubo la duda de cómo se movía el potasio. En este caso, el mecanismo principal, el más conocido, pues es a través de la regulación del potasio en células principales intercambiándose con sodio. Una vez que la aldosterona facilita a través de la síntesis de esta proteína que ingrese el sodio, el que se va a eliminar hacia la luz tubular es el potasio. Pero cómo se reabsorbe el 65% del potasio en el túbulo contorneado proximal era la duda. Si sabemos que el potasio tiene 150 miliequivalentes dentro de la célula, eso impediría que el potasio se meta a la célula porque iría contra gradiente. Y no tenemos bombas de potasio en la membrana apical. Entonces se mueve a través del espacio paracelular, es decir, entre las células, siguiendo lo que se conoce como difusión por solvente, es decir, se mueve porque se mueve el agua. Una vez que se mueve el agua por ósmosis, puede arrastrar el potasio. Entonces es una manera de reabsorción, porque ahí se van a reabsorber. Saquen la carga filtrada del potasio. ¿Cuánto tenemos de potasio circulando? Se los pongo por ahí. Era como 4. Sí. 4.2, ¿verdad? En términos generales. Por 180 litros es igual a 756 miliequivalentes en 24 horas. Esos son el 65% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y también le deja a las células principales en el distal muy poquita chamba con 5%. 5% serían 5 por 7, 35 serían 350, no, serían 35 miliequivalentes para manejarse allá. En el potasio, de estos solamente tengan la precaución de que cuando lo analicen la parte en que el potasio viene de las, su concentración más alta es en la célula. ¿Por qué es importante? Porque cuando vean la dinámica del potasio es al revés que el sodio. El sodio viene del plasma, continúa tubular y va a entrar a la célula por
por gradiente de concentración, pero el potasio no. El potasio está en la célula. Entonces, la dinámica dependerá de esta bomba, cómo recambia, sacando sodio y metiendo potasio, y es el que mantiene las concentraciones altas de potasio dentro de la célula. Si lo supera, pues el potasio tiene que salir de ahí, ¿de acuerdo? Para mantener gradientes de concentración. Entonces, simplemente es la precaución que deben de tener con esto. Y estos son dos tipos de canales de potasio que son los que regulan la salida del potasio hacia el túbulo. Por eso les digo que es al revés que el sodio. El sodio estamos peleando por meterlo a la célula y de ahí a la sangre. Y el potasio pues viene al revés, viene de la sangre hacia la célula para recambiar por sodio. En el caso de que hay una excreción baja de potasio, aquí hay dos tipos se llaman canales. Son canales de potasio de la médula externa, ¿sí? Canales de potasio de la médula externa, y que estos se pueden, si tenemos una excreción baja de potasio, estos canales se meten a las células, se internalizan y no funcionan. Estos son el BK, que sería de canal muy grande, canal de potasio grande. Este se mantiene cerrado cuando hay una excreción baja de potasio. Los dos están abiertos cuando hay que excretar grandes cantidades de potasio, en situaciones de hipercalemia. Habíamos dicho que el potasio era importante mantenerlo en niveles normales. Lo normal es que se meta a la célula y ahí se mantenga, porque si está circulando en grandes cantidades se llama hipercalemia o hiperpotasemia, y eso produce disturbios en células excitables. Entonces la hipercalemia puede producir alteraciones en la función de los cardiomiocitos, por ejemplo. Y la manera de meterlo a la célula, una vez que se consume, se absorbe y está circulando en sangre, y hay una gran cantidad, entonces se secreta la insulina, y la insulina es la encargada de meterlo a la célula. Y la otra es la hipercalemia, o sea, el potasio es un estímulo para la producción de aldosterona no dependiente de la angiotensina. Entonces, por sí solo el potasio estimula la corteza suprarrenal para que se produzca aldosterona, vaya al riñón, a la célula principal, reabsorba el sodio y tire el potasio para regular concentraciones plasmáticas de potasio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? De los que hemos visto hasta ahorita, sodio, potasio, cómo se regulan, estaría el calcio. El calcio es muy particular porque tiene una reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Se acuerdan cómo se reabsorbía el calcio? Que ya lo vimos, nada más hagan memoria. Alguien que me lo comente. ¿No era de paracelular? Sí, perfecto. Entonces, se mueve el sodio, con el sodio se mueve el cloro, siguiendo gradiente electroquímico, ¿verdad? Con estos dos ya tenemos aumento en la osmolaridad, porque tendríamos ingresos de un anión y un catión, eso aumenta la osmolaridad total, lo que comentábamos, y eso jala agua. Y en ese cambio de gradiente electroquímico y osmolar se van algunos cationes. Dentro de ellos se va, en el túbulo contorneado proximal, se va el potasio paracelular y se va el calcio. Entonces, la absorción constitutiva del calcio, para reabsorberlo en el túbulo contorneado proximal no hay problema, ahí se reabsorbe el gran porcentaje. Y hay unas células, las células tubulares distales, son las encargadas de
de la regulación hormonal del calcio, y esos son dependientes. Les puse aquí la imagen de una célula tubular, perdón, esta es la célula principal de la paratiroides, activada por las concentraciones de calcio. Esta lo que va a producir es la liberación de paratormona, y su efecto es acá, en la célula tubular. Nada más para que conozcan. Este sensor se llama sensor del calcio, que está en la membrana de la célula principal de la paratiroides. Cuando hay calcio en abundancia, mantiene el sensor activado. Y el que esté activado disminuye la liberación, no solo disminuye la liberación, sino que destruye la paratormona ya formada. Cuando hay una baja en el calcio, este sensor se relaja y lo que produce es liberación de la paratormona almacenada en las vesículas intracelulares. La paratormona, su efecto, aquí se los puse, esta es la membrana tubular, en el túbulo distal, y aquí lo que tenemos son canales de calcio activados por hormona paratormona. Entonces los va a abrir y va a permitir que el calcio que viene en el contenido tubular que se filtró y llegó hasta el túbulo distal, ese calcio va a entrar a la célula. Y aquí se une una proteína, ayer lo comentábamos, antier, se llama calvindina, que es dependiente, su síntesis es dependiente de vitamina D. La vitamina D lo que hace es estimular la síntesis de esta proteína para que lo transporte hasta el otro lado de la célula, a la membrana vasocelular, en donde hay se llama bomba, es una bomba de calcio, una tepeasa de calcio, para sacar contrarradiente el calcio en casos de que haya necesidad de reabsorberlo. Entonces este es el mecanismo de reabsorción mediado por paratormona, que es un porcentaje más bajo y que se lleva a cabo en el túbulo distal. Entonces ya tenemos también otro de los cationes intravasculares o en el espacio extracelular regulado por el riñón, ¿de acuerdo? Nada más ahorita les pongo, una vez que se produce la paratormona y facilita que se reabsorba el calcio, viene y bloquea los receptores del fosfato. Entonces, los fosfatos vienen por el contenido tubular, en el túbulo contorno proximal, y de la paratormona lo que hace es meter estos receptores, los mete a la célula para que no funcionen y los destruye acá abajo. Y entonces los fosfatos pasan y se eliminan. Entonces vamos a tener que cuando hay paratormona reabsorbe calcio, pero elimina fósforo. Entonces ya tenemos otros de ahí cómo se manipulan o cómo se manejan el túbulo contorno proximal los fosfatos para mantener concentraciones intravasculares adecuadas de los mismos. ¿Está bien? Entonces tenemos ya más o menos toda la dinámica de estos cationes y aniones a nivel renal. Pero ¿para qué sirve? Tenemos 14 minutos y se los voy a platicar. ¿Para qué sirve el mantenimiento de ese sodio? Pues es para el mantenimiento, primero los niveles plasmáticos. ¿Para qué sirven? Pues para el mantenimiento de la osmolaridad. El sodio, por ser el catión más importante en el espacio extracelular, en el espacio intravascular en particular, estos 142 mol equivalente le da la capacidad de mantener la osmolaridad plasmática. Si ustedes nada más calculan la osmolaridad plasmática en relación con el sodio, multiplícanlo por 2 y la osmolaridad plasmática, que es de 300, vean en cuánto quedarían, por 2 serían 284 miliosmoles. De estos 300, 284 solamente son dados por el sodio.
Y en la fórmula, aquí se las puse a la extrema izquierda, se involucra la glucosa. Entonces, entre la glucosa y el sodio son responsables del 94% de la fuerza osmolar, es decir, del mantenimiento de la osmolaridad plasmática. De esos 300 miliosmoles de la osmolaridad normal, 300 miliosmoles, los responsables son la concentración de sodio circulante y la concentración de glucosa. Por eso les decía, si hay un estado de hiponatremia por cualquier mecanismo en el cual no podamos mantener el sodio circulando, voy a perder fuerza osmolar y el agua por ósmosis se va a ir a buscar espacios con mayor concentración. Entonces el agua se va a ir al espacio intracelular y provocar edema. ¿Quién es el responsable? El sodio. ¿De qué es responsable? Pues es el responsable de mantener el agua en sus espacios normales. Es responsable de mantener el agua en sus espacios debido a su capacidad osmolar. Y es el responsable de mantener todos los demás iones en los espacios adecuados, garantizando con esto que no se mueve el agua a sitios diferentes o no pueda ocasionar daño. ¿Sí se entiende? ¿Quedó claro por qué el riñón tiene importancia en el mantenimiento hídrico, en el mantenimiento osmolar, en el mantenimiento iónico? Todo porque tiene la capacidad de regular la filtración y la reabsorción del sodio. Dígame, Sofía, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Bueno, nada más para complementar aquí lo de la osmolaridad plasmática, hay quien agrega la urea. ¿Se acuerdan que la urea era jugaba de acuerdo cómo estaba la osmolaridad, si concentraba o si diluida según las condiciones generales? Tiene esa ventaja porque se reabsorbe el 50%, tiene la capacidad de reabsorberse y volverse a secretar a los túbulos. Entonces, si se toma en cuenta, pues sería la fórmula completa, sería 2 de sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 2.8, y eso les da la osmolaridad plasmática. Simplemente pueden tomar el sodio como base y agregarle la glucosa, y eso se llama, le ponen aquí como osmolaridad efectiva. Sodio y glucosa ya se considera la osmolaridad, ¿de acuerdo? Entonces, el responsable de la osmolaridad es el sodio, y el responsable de mantener el sodio pues es el riñón, capacidad para filtrar y de mantener concentraciones plasmáticas adecuadas. Y con eso tiene los 3 espacios, el intracelular, el intersticial y el intravascular, bajo control, con el mantenimiento del agua en sus compartimentos adecuados. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, lo que les tenía preparado, una vez que se controla más bien, este mantenimiento de la osmolaridad y las concentraciones de sodio dependen de 2 sistemas en particular. Es decir, si hay modificaciones en la osmolaridad y en las concentraciones plasmáticas de sodio, entran principalmente 2 sistemas a regularlo, que son los más importantes, que sería el sistema osmorreceptor de la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. Es decir, si yo tengo un exceso en la osmolaridad porque perdí líquidos, pudo haber sido una deshidratación, cuadros diarreicos o una hemorragia, tengo un estado hiperosmolar. Estos 2 sistemas al final lo que van a hacer es empezar a recuperar a través de un mecanismo nervioso central que está
esta hormona antidiurética es captada por hormoreceptores en el hipotálamo. Una vez que pasa la sangre y se detecta la sangre hiperosmolar por los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo, entonces la señalización es la producción, síntesis y liberación de hormona antidiurética por estas neuronas. Estas neuronas son neuronas magnocélulas que tienen su soma. Los somas están en el núcleo paraventricular y en el supraóptico, en el área preóptica, pero es la neurona supraóptica, y vierte su contenido de hormona antidiurética en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esta tiene, una vez que circula sangre, tiene su efecto en los túbulos colectores. La hormona antidiurética lo que va a provocar es permeabilidad al agua para que se reabsorba, y con eso controlarían o regularían un estado hiperosmolar. Esta está dado, el efecto de la hormona antidiurética está dado por su unión a receptores. Esta es la célula principal en el túbulo colector o en el contorneado distal. Se unen unos receptores que se llaman B2. Hay conformación, cambios en la configuración y generación de AMP cíclico, activación de proteína sinasa A, y lo que hacen que esta proteína se active y se exprese y se coloque en la membrana apical para la reabsorción de agua, permitir que el agua que venía en el filtrado sea recuperada, interiorizada hacia la célula para recuperar el agua. Entonces, como un mecanismo hiperosmolar, fue captado por osmoreceptores a nivel central en el hipotálamo, y a través de la respuesta mediada por la hormona antidiurética y su efecto en la célula principal del túbulo distal, expresión de acuaporinas y la recuperación de agua. Entonces, corregir el estado hiperosmolar reabsorbiendo agua por efecto de hormona antidiurética. Este es de los más importantes para regular estados de osmolaridad alterados y los que tiene que ver el sodio, ¿sí? Y el otro es el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed también es central y es por los hormoreceptores, pero el estímulo es al núcleo de la sed hipotalámico con la modificación en el deseo para el ingreso de agua a través de la ingesta de líquido. Este es el mecanismo a través del cual vasoreceptores arteriales pueden regular la producción de hormona antidiurética. Es decir, hay osmoreceptores centrales y estos son vasculares, que se consideran periféricos pero que tienen efecto central. Estos, rápidamente les comento, son los vasoreceptores que se encuentran en el arco aórtico y en el callado aórtico y en el arco, en la bifurcación de las carótidas, ¿sí? Estos son mecanorreceptores, estos se activan con presión alta. Entonces, el hecho de que haya presión alta, la señalización, la activación de estas neuronas viajan por el nervio vago cuando son aórticas hasta el bulbo a su integración, y cuando son carotídeas van por el nervio de Hering y el glosofaringio al núcleo del tracto solitario. Esto es integración vulvar. Y si son vagales, lo que van a producir en un estado de hipertensión, lo que van a provocar es bradicardia para bajar la presión arterial, ¿sí? O sea, corregir una de las variables que regulan presión arterial. Entonces, cuando hay presión alta, está activada la vía vagal y el glosofaringio, y la respuesta es vagal al miocardio, provocando bradicardia y vasodilatación. Con eso baja la presión arterial.
Pero ¿qué sucede cuando tenemos un estado de volumen sanguíneo bajo? Por caída de pérdida de volumen sanguíneo. ¿Qué sucede en estos receptores? Estos receptores, como son de alta presión, lo que sucede es de que estarían colapsados, no distendidos por alta presión, sino colapsados. Entonces la parte vagal dejaría de actuar, ¿sí? Y por default, o sea, si no hay inhibición vagal, no hay inhibición del parasimpático, entonces se echa a andar el sistema nervioso simpático y lo que provocaría sería en automático activación simpática sistémica con vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Y parte de estos efectos serían la de estimular la arteria aferente, con vasoconstricción, disminuyendo la tasa de filtración glomerular, y provocaría que el individuo no filtrara y empezara con datos de oliguria o anuria para regular la pérdida de volumen. Ese es el mecanismo a través del cual estos se llaman vasoreceptores arteriales, regulan en alguna manera el comportamiento en un estado de hipotensión o pérdida de volumen. Nada más les quiero comentar que el mecanismo de los osmoreceptores centrales es tan sensible que con la pérdida o la disminución del 1% de las moléculas plasmáticas se despierta el reflejo. Y en este caso, con la pérdida del 10% del volumen sanguíneo, esperaríamos que se echara o se activara el sistema mediado por vasoreceptores arteriales. ¿Qué significa? Que si perdemos el 10% de volumen, ¿cuánto es? Si son 5 litros circulando, con 500 mililitros de pérdida, se echaría a andar este mecanismo. ¿A quién le sacan el 10% de sangre? Y no hay repercusiones sistémicas graves. El paciente que le sacan es donador de sangre. 500 mililitros no causa mayores complicaciones compensatorias, pero sí pudiera echar a andar ya el sistema de los tensores de vasoreceptores vasculares, que serían los que están en la aorta, dependientes del vago, que transmite el vago, y los que están en las carótidas, que transmite el nervio glosofaríngeo. ¿Con el 1 o con el 10%, doctor? Con el 10% serían estos, y con el 1% es cuando hay cambios en la osmolaridad plasmática. Ese 1%, ¿sabes cuánto representa? Fíjate, solamente la caída o el aumento de 3 miliosmoles. Si es el 1% de 300, estamos hablando de 3 miliosmoles. Aumentando o variando 3 miliosmoles, se despierta este reflejo, Elizabeth. Y para que haya el reflejo captado por vasoreceptores centrales, es la pérdida del 10% de volumen circulante de manera aguda, ¿de acuerdo? Que es el que dona sangre. Ese es un clásico, que echan a dar estos reflejos sin que cause gran manifestación sistémica, ¿de acuerdo? Y este es el estímulo de la sed que les comentaba. Ese está mediado por receptores, osmoreceptores hipotalámicos y la activación de núcleos hipotalámicos de la sed. Lo que se siente el paciente, la persona empezaría con la necesidad de tomar agua, y muchas veces el simple hecho de refrescar los receptores en la mucosa oral, con eso se quita la sed. Por eso, cuando tenemos mucha sed, simplemente de tomar agua, aunque todavía no se reabsorbe en el intestino, con eso se quita la sed. Entonces parece que hay reflejos en la cavidad oral. Son 9:31. Continuamos el lunes. ¿Están ya dispuestos a hacer el cierre de la situación problema para el lunes? Entonces arrancamos y dejamos